Otra complicación de la diverticulitis es la presencia o la formación de fístulas, ¿no? En general, cuando se produce la perforación del divertículo, la colección o el material que drena a través de esta busca una forma de drenar, y el drenaje generalmente es hacia órganos internos, que puede ser una parte del intestino delgado, una parte del colon, el útero o la vagina en caso de mujeres, o lo más frecuente es que se desarrolle una fístula colon-vesical, como se ilustra en la gráfica mostrada, ¿no? En la cual se establece por vecindad entre el colon sigmoide y la vejiga un trayecto fistuloso, de tal manera que el paciente va a presentar un cuadro en el cual va a presentar disuria, infección urinaria y la eliminación de gases a través de la orina, la neumaturia, ¿no? O la presencia de restos alimentarios en la orina, ¿no? Que va a ser típico o no va a ser prácticamente el diagnóstico de una fístula enterovesical. En este caso, haciendo una idea clínica también, la presencia de un divertículo que ha fistulizado hacia la vejiga. Y en otros casos, cuando no hay una zona de drenaje a órganos vecinos, la fístula trata de buscar un trayecto a través de la pared abdominal y pueden establecerse fístulas enterocutáneas, ¿no? El tratamiento va a depender del estadio o el tipo de diverticulitis en el cual llegue el paciente. De acuerdo a la clasificación de Minnesota, del 1 al 4 y de Hinche, en tipos 1 y 2, van a ser de manejo médico, solamente manejo con antibióticos, buena hidratación, etcétera, mientras que cuando se trate de un tipo 5 de la clasificación de Minnesota y un tipo 3 o 4 de Hinche, estos pacientes van a requerir un manejo quirúrgico. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico en realidad son varias, ¿no? La presencia de 2 o más ataques de diverticulitis asociados con dolor abdominal, la presencia de fiebre, masa abdominal y leucocitosis prácticamente es un indicativo de un manejo de urgencia, ¿no? La presencia de diverticulitis con extravasación de medio contraste o síntomas obstructivos o urinarios también va a ser una indicación del manejo quirúrgico, así como la presencia de 2 episodios confirmados de diverticulitis aguda severa que requieran hospitalización, o la presencia de este cuadro en pacientes que tienen el sistema inmune comprometido o que son consumidores crónicos de corticoides, ¿no? La presencia de diverticulitis en menores de 50 años también es una indicación de manejo quirúrgico, dado el pronóstico relativamente más severo de estos pacientes, ¿no? En caso de que se requiera cirugía urgente, esta está indicada en los cuadros de peritonitis y retroperitonitis difusa, ¿no? Casos de hemorragia incoercible y obstrucción colónica completa, ¿no? Ese es un cuadro en el cual se evidencian las indicaciones, se muestran las indicaciones para un manejo quirúrgico en forma electiva, ¿no? Programada, ¿no? Sin embargo, los casos severos de diverticulitis deben recibir un manejo quirúrgico de emergencia. Si el manejo si el paciente responde al manejo médico, debe ser programado el manejo quirúrgico, pero por un periodo de 6 a 8 semanas después de la fase aguda, ¿no? Para poder realizar la resección primaria y la anastomosis primaria del segmento comprometido. En caso de cirugía de emergencia, los principios básicos son el control de la sepsis, la resección del tejido enfermo y la restauración de la continuidad intestinal con una ostomía de protección, o en algunos casos, y de acuerdo a las condiciones del paciente, hacer la anastomosis primaria en una sola etapa. Las alternativas para el manejo de los cuadros de diverticulitis severa, grave o con peritonitis, ¿no? Son la exteriorización con una colostomía tipo Harman, ¿no? O con fístula mucosa, una colostomía y cierre del muñón rectal, que es la colostomía de tipo Harman, ¿no? En la cual se aboca solamente el segmento proximal y el segmento distal se cierra, o realizar una resección con anastomosis primaria y una ostomía o colostomía en asa para proteger esta anastomosis primaria, y en algunos casos, de acuerdo a las condiciones del paciente, como se mencionó, hacer la resección del segmento comprometido y hacer en una sola etapa la anastomosis primaria. En este gráfico vemos todas las posibilidades de manejo. A la izquierda, la resección del segmento comprometido con todos los divertículos que se puedan abarcar, ¿no? Se puede hacer una anastomosis primaria, como se puede hacer a la derecha, acompañada de una colostomía en asa que va a proteger esta anastomosis, o en algunos casos simplemente se hace la sutura primaria sin colostomía de descarga, ¿no? Y en otros casos la colostomía tipo Harman, en lo cual se aboca el cabo proximal
y el cabo distal se deja cerrado dentro de la cavidad abdominal. Otra patología del colon, y es relativamente más frecuente, son la presencia de los pólipos colónicos. En realidad los pólipos son tumoraciones o protuberancias circunscritas que son visibles macroscópicamente, ¿no? Y que se van a proyectar sobre la mucosa. La mayoría de estos pólipos son asintomáticos, sin embargo algunos pueden presentar sangrados, y en el caso de otros pólipos, como se mencionará más adelante, los adenomas vellosos especialmente, van a producir una secreción abundante, produciendo cuadros similares a cuadros diarreicos, ¿no? En pacientes que presentan pólipos, dado el riesgo de que estos degeneren en procesos neoplásicos, hay que realizar colonoscopías periódicas, dependiendo del grado de malignidad o de los estudios de histología que se realicen. Pueden ser cada 3 años o incluso cada hacer exámenes anuales o semestrales, dependiendo de la tipificación que se haga en la histología. En este gráfico vemos la presencia de pólipos, que pueden ser pólipos pediculados o pólipos sésiles, como se aprecia mejor en este gráfico, ¿no? Los pólipos sésiles pueden ser o pueden pasar desapercibidos en una colonoscopia, de tal manera que tienen mucho más predisposición a malignizarse si no son detectados a tiempo. En cambio, los pólipos pediculados, como se muestran a la izquierda, pueden empezar cambios degenerativos, pero si son detectados a tiempo pueden ser resecados y pueden controlar el proceso neoplásico, ¿no? Se puede controlar el proceso neoplásico, a diferencia del pólipo sésil, que puede invadir más rápidamente, por cercanía, las otras paredes del colon, ¿no? Este es un diagrama mostrando las características de los diferentes tipos de pólipos, tubulares, tubulovellosos o vellosos, ¿no? Dependiendo si tienen pedículo o no, o están sentados sobre la pared del colon. Este es a la izquierda arriba, una tomografía donde se ha detectado un pólipo, como marca la flecha, dentro de la luz del colon. A la derecha arriba se ve una reconstrucción del mismo paciente, ¿no? Con una colonoscopía virtual, ¿no? Es una reconstrucción tridimensional de la tomografía axial. Y abajo a la izquierda se ve el mismo paciente, pero ya con una colonoscopía regular, ¿no? O sea, viendo directamente el pólipo. Esto es para ver que tenemos diferentes ayudas diagnósticas para poder hacer el diagnóstico de los pólipos, ¿no? Lo interesante de los pólipos, o digamos la severidad de los pólipos, como decíamos, esos están asociados generalmente a procesos degenerativos, y muchos de ellos están en relación a trastornos hereditarios como son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Garner y los otros que se señalan en este gráfico. Aquí apreciamos una poliposis adenomatosa familiar donde prácticamente toda la pared del colon está infiltrada de pólipos, ¿no? En los cuales va a ser necesario hacer una resección de todo el colon en su totalidad. El tratamiento del pólipo, en general, detectado un pólipo debe ser extirpado para realizar el estudio anatomopatológico, ¿no? Por el riesgo potencial que implica. Si el adenoma es menor de 1 centímetro, en general tienen bajo potencial de malignización. Sin embargo, cuando ya son tienen un tamaño de más de 2 centímetros, ya pueden haber degenerado y pueden haber infiltrado la pared del colon, ¿no? Por lo tanto, cuando es mayor de 1 centímetro, podemos extirparlo por vía endoscópica, ¿no? Dependiendo del grado de malignidad y el tamaño o la situación del colon y la factibilidad de poder realizar la resección. Se utilizarán técnicas de resección por vía endoanal o vía transesfinteriana para aquellos adenomas vellosos que ya han malignizado, pero que no han sobrepasado la capa muscular, ¿no? En los tumores con signos de malignización, situados en el tercio medio y superior, se hará necesaria una resección anterior del recto, ¿no? Para evitar la recidiva. En este gráfico vemos cómo un pólipo es extirpado por vía endoscópica a través de un asa de alambre, y realmente esto va a depender de la factibilidad y la capacidad del personal que hace la colonoscopía para poder hacer la resección sin mayor dificultad. En esta imagen vemos un cuadro correspondiente a un megacolon, que es otra patología del colon. Vemos la total distensión del colon con la presencia de materia fecal en su luz, ¿no? En realidad, el megacolon no es más que la dilatación anormal del colon, frecuentemente acompañada de parálisis de los movimientos peristálticos.
La definición de megacolon está por la presencia de un diámetro mayor de 12 centímetros en el ciego o mayor de 6.5 centímetros en el sigmoides o de más de 8 centímetros a nivel del colon ascendente, ¿no? Este cuadro puede presentarse en forma aguda o crónica, ¿no? La más frecuente es la presencia en forma crónica. Sin embargo, cuando se presenta en forma aguda, hablamos de un megacolon tóxico que está relacionado frecuentemente con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Esta otra patología del colon que es mucho más frecuente en nuestro medio, especialmente en zonas de altura, es la llamada o el llamado vólvulo del colon, ¿no? En general, el vólvulo del colon es la torsión, en este caso, de un segmento del colon sobre su pedículo, sobre su mesenterio, de tal manera que el vólvulo, dada esta característica, es más frecuente a nivel del sigmoides, ¿no? Es menos frecuente en el colon transverso y es posible que se dé también a nivel del ciego, ¿no? Y va a producir síntomas derivados por la obstrucción, ¿no?, de la luz intestinal o la gangrena por el compromiso vascular de la pared del colon, del segmento comprometido, ¿no? El sigmoides es más frecuentemente comprometido en un 75% de casos y menos frecuente, como hemos mencionado, el ciego, el colon transverso y el ángulo esplénico del colon. El factor más importante en la génesis del colon sigmoideo es que tenga un asa intestinal bastante larga y que esté libre, ¿no?, de tal manera que tenga un movimiento bastante amplios y esto produzca la torsión del segmento colónico. En el caso del vólvulo ciego, generalmente está asociado a una incompleta fijación de este hacia el retroperitoneo. O sea, el ciego normalmente está fijado en una parte hacia el retroperitoneo, pero cuando no hay esta fijación, prácticamente el ciego está móvil dentro de la cavidad abdominal y puede volvularse. Los factores asociados al vólvulo son la constipación crónica, la enfermedad de Hirschsprung, la enfermedad de Chagas, el paciente con enfermedad de Parkinson y el abuso de enemas evacuantes. Todos estos factores que van a favorecer la distensión del colon, ¿no?, por diferentes mecanismos. El tratamiento va a depender del estadio o del momento en el cual se haga el diagnóstico, ¿no? En pacientes que están en un cuadro de poca evolución, de poco tiempo de evolución, se puede intentar la descompresión, ya sea endoscópica o quirúrgica directamente, ¿no? Se prefiere en estos casos intentar una descompresión con endoscopio, ¿no?, que va a tener una alta resolución y una baja mortalidad. Sin embargo, en cuadros o en pacientes que presentan ya cuadros de larga evolución, de horas de evolución, es muy riesgoso realizar este procedimiento por la posibilidad de perforar el colon y producir una peritonitis generalizada, ¿no? En esta imagen vemos la típica imagen en grano de café propia del vólvulo de colon. Vemos una distensión, un asa cerrada con una línea que atraviesa este asa, dando la imagen de un grano de café característica, ¿no? Esta fotografía corresponde a un vólvulo sigmoides, pero de poca evolución. No vemos que la mucosa o la pared del colon no está comprometida, está totalmente bien irrigada, se recupera fácilmente, ¿no? En este caso estamos haciendo la devolvulación del segmento comprometido a nivel del mesenterio, ¿no? Arriba, a la izquierda, un paciente con un vólvulo de sigmoides, vean, parece un abdomen bastante dilatado, parece una gestación. Y ya en el intraoperatorio lo que se evacúa precisamente es todo el colon sigmoide, ¿no?, que está totalmente dilatado, pero que sin embargo no tiene mayores cambios en cuanto a su vascularización, de tal manera que es fácilmente recuperable. Se puede devolvular y hacer una pexia del colon para manejar la emergencia. Sin embargo, algunos recomiendan en este caso hacer una resección del segmento comprometido y una anastomosis primaria, no término terminal, porque no hay compromiso vascular y no hay mayor contaminación de la cavidad abdominal. Sin embargo, en casos como se muestra en este gráfico, donde ya el colon está necrosado, ya hay una translocación bacteriana, el paciente ya en un cuadro séptico severo, el intentar hacer una anastomosis primaria es de sumo riesgo, ya que es, por un lado, prolongar el acto operatorio y por otro lado, agregar riesgos al paciente, ¿no?, porque una anastomosis en este terreno es proclive a hacer una dehiscencia, una peritonitis o una fuga del contenido, acentuando o agravando el cuadro del paciente, ¿no? Bien, gracias por su atención.